vamos a dar paso entonces. La siguiente ponencia, que como ven ahí en su programa, va a ser impartida por el doctor Francisco Valdés. El doctor va a dar el tema de individualización en lo que es la estimulación ovárica, la evidencia del manejo clínico de la paciente de buen pronóstico. Adelante, doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Alfredo. Gracias a todos los participantes también por estar presentes todavía. No sé si me escuchan. Voy a compartir. ¿Escucha video? ¿Tenemos video? Listo. Pues bien, antes que nada agradecerles a todos por el espacio, una felicitación por organizar este congreso, está estupendo, por todas las participaciones y todas las ponencias han sido de verdad muy interesantes. Mi nombre es Francisco Valdés, gerente médico del área de fertilidad y endocrinología de Merck. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarles sobre la evidencia clínica en el manejo de las pacientes de buen pronóstico. Y bueno, creo que en mi cargo está mi conflicto de interés, simplemente lo hago extensivo. Entonces, ¿cuáles son los tópicos que vamos a revisar el día de hoy? Primero, ¿quiénes son las pacientes de buen pronóstico? Sabemos que recientemente se ha hecho un revuelo en hablar de las pacientes de bajo pronóstico, pero pues es importante darle este espacio también a las pacientes de buen pronóstico, hablar sobre los factores positivos y negativos que afectan los resultados del tratamiento, haciendo foco en la individualización del mismo. Vamos a hablar también de cuáles son los objetivos en las pacientes de buen pronóstico y en un abordaje que se conoce como One and Done Approach, que creo que a todos nos va a dar una idea distinta de lo que quizás hemos estado analizando cuando revisamos literatura o cuando revisamos nuestros propios datos. Y casi para finalizar, vamos a revisar cómo manejar a nuestros pacientes, qué nos dice la evidencia desde el punto de vista comparativo de los diferentes esquemas de estimulación ovárica y los mensajes a casa. Bien, pues para empezar a hablar de las pacientes de buen pronóstico, tengo que hacer una referencia a las pacientes de bajo pronóstico. Según este estudio publicado por Sandro Esteves en 2017, nos decía que las pacientes de bajo pronóstico, ¿sí?, todas las pacientes que están en una de las 4 categorías de Poseidón, correspondían aproximadamente al 47% de sus casos, al menos en su clínica, lo cual nos dejaba a un 53% de pacientes que no cumplen ninguno de los criterios de Poseidón, por lo tanto podríamos considerarlas como pacientes de buen pronóstico o de mejor pronóstico que las demás. Entonces, en general podemos decir que 50% pueden ser pacientes de bajo pronóstico y 50% podrían ser pacientes de buen pronóstico. ¿Y cuáles son estos factores que predicen el éxito desde el punto de vista del abordaje clínico y reproductivo? Pues bien, como ven ustedes en pantalla, existen algunos factores que son factores predictores negativos y estos son la edad de la paciente, la duración de la infertilidad, los niveles basales de FSH, de hormona antimuleriana, de conteo de folículos antrales, lo cual nos dice que a mayor edad, mayor tiempo de infertilidad y menores niveles de estos parámetros de reserva ovárica, pues bueno, la paciente tendrá un menor menor potencial de ser considerada de buen pronóstico. Mientras que los factores predictores positivos son el número de ovocitos recuperados, el número de embriones y la calidad embrionaria obtenida de estos. Entonces, si lo vemos de esta manera, las pacientes de buen pronóstico pues son las pacientes que son más jóvenes, que tienen menos tiempo de infertilidad, que tienen buena reserva ovárica, que al estimularlas recuperamos un buen número de ovocitos, que tenemos un buen número de embriones disponibles para hacer transferencias y que la calidad de los mismos también son buenos. Entonces, desde hace algunos años, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2012, se hablaba de la segmentación o individualización del tratamiento de las pacientes y se hacían subgrupos de tratamiento. Y aquí lo que les quiero referenciar únicamente es que, bueno, si hablamos de pacientes de buen pronóstico, quizás nos referimos solamente a este grupo, normorespondedoras y pacientes altas respondedoras, si hablamos solamente de respuesta.
y parámetros que tienen que ver con la reserva ovárica. Solamente aquellas pacientes que tienen buena reserva ovárica y que, bueno, parten desde los 5 a 18 folículos o más de 18 folículos en el caso de las hiperrespondedoras. Y en estos años se hablaba de cuáles eran las dosis ideales de manejo de estas pacientes, hablándose de dosis de FSH. Se mencionaba que las pacientes hiperrespondedoras, bueno, un esquema tradicional serían 150 unidades con un protocolo con antagonistas, mientras que las normorespondedoras serían pacientes de 150 hasta 225 como protocolo estándar, y aquí había más flexibilidad de usar agonistas o antagonistas. Sin embargo, como vamos a ver, la evidencia más reciente nos apunta que los protocolos con antagonistas son mejor o más eficientes también en este grupo de pacientes, y que las dosis también pueden ser ajustadas o deben ser ajustadas dependiendo del tipo de paciente de las que estamos hablando. Entonces, ¿por qué necesitamos maximizar los resultados que obtenemos aún en este tipo de pacientes que son de buen pronóstico? Y aquí hago referencia a un estudio muy interesante publicado en el año 2009 por Brandes, en donde él menciona que hasta el 50% de las mujeres que son infértiles no van a iniciar ningún tratamiento de reproducción asistida por diferentes factores. Puede ser por creencias, puede ser por barreras de acceso, porque no tiene los medios económicos, por muchas razones, ¿sí? Y de las pacientes que inician tratamiento de reproducción asistida, hasta un tercio de ellas y que fallaron su ciclo de estimulación o su ciclo completo de tratamiento, abandonan el procedimiento y no se hacen un siguiente ciclo de reproducción asistida, lo cual incrementa las tasas de dropout o de abandono de tratamientos. Entonces, cuando hablamos de maximizar los resultados por ciclo de tratamiento, y hago referencia o énfasis, y especial énfasis en el concepto de por ciclo, pues lo que queremos hacer de entrada es evitar el dropout o el abandono de los pacientes por lo que estamos comentando. Y si nos vamos a mayor profundidad, cuando hablamos de maximizar los resultados, pues tenemos que empezar primero por maximizar el número de ovocitos que recuperamos por ciclo. Ha existido, y desde la mañana lo veíamos, siempre quizás evidencia a favor y en contra de hacer ciclos en fresco todos o freeze-all, como mencionaba el doctor Luis Rubalcaba en la mañana. Y lo que la literatura nos dice es que el hecho de hacer ciclos en fresco tiene una limitante a la larga en cuanto a recién nacidos vivos o la tasa de recién nacidos vivos, porque vamos a hacer quizás solamente la transferencia de ese momento. En cambio, si lo que hacemos es hacer transferencias en fresco y además, si tenemos un muy buen ciclo y una buena cantidad de ovocitos y de embriones, calculamos la tasa acumulada de embarazo por ciclo, como ustedes ven aquí en esta gráfica, las barras, la barra en rojo o la gráfica en rojo demuestra las transfer solamente de fresco, que no importa el número de ovocitos que obtenemos, llega un momento en que las tasas van a disminuir. Si no hacemos el abordaje con el procedimiento de acumulación o de tasa acumulada, o de cálculo de tasa acumulada, pues bueno, este beneficio no se observa. Mientras que si vemos la tasa acumulada o calculamos la tasa acumulada en este caso de recién nacido vivo por ciclo, vemos que aquí es donde se puede observar un real beneficio de un procedimiento exitoso. O sea, hacer un ciclo en donde obtengamos el mejor número de ovocitos, tengamos un muy buen número de embriones. Quizás podemos iniciar con una transferencia en fresco, dependiendo si las características de la paciente lo permiten, y hacer cálculos de cómo le va a ir a esa paciente con las subsecuentes transferencias, esperando que evidentemente al tener más ovocitos tenga más embriones. Y bien, de aquí surge este concepto que les mencionaba en la agenda, que se conoce como One and Done Approach. ¿Qué es lo que busca el One and Done Approach? Pues bueno, básicamente hacer una estimulación tan óptima que lo que vamos a calcular al final es la tasa acumulada de embarazo o la tasa acumulada de recién nacido vivo después de haber transferido todos los embriones que tenemos por transferir de una sola estimulación. Y es así como se debería de calcular y no por ciclo, que es como normalmente en nuestra mente muchas veces hacemos el cálculo de cuál es mi tasa de embarazo o mi tasa de recién nacido vivo, lo hacemos por un periodo, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, tuve 10 pacientes imaginémonos, en un mes, y de esas 10 pacientes se me embarazaron 6, por lo tanto mi tasa de embarazo fue 60%, y no es así porque muchas veces, varias de ellas se hicieron más de un ciclo de estimulación ovárica para poder conseguir esa tasa. Entonces, este estudio
publicada en 2017, nos demuestra que efectivamente cuando hacemos el cálculo de cuántos ovocitos, o cuando hacemos el comparador de cuántos ovocitos necesitamos para tener un recién nacido vivo, pues vemos que pues, va incrementando el número, la tasa de recién nacido vivo conforme va incrementando el número de ovocitos. Pero llega un punto en donde parece ser que va hacia la baja, ¿sí? Sin embargo, cuando calculamos esto mismo con todas las transferencias posibles que tenemos, entonces, ahora sí, la tasa de recién nacido vivo incrementa como debe incrementar en un proceso probabilístico como es el cálculo de la tasa de embarazo, ¿sí? Y bien, esto es a lo que se refiere el concepto de one and done approach o one and done concept, en donde debemos de maximizar al máximo posible, valga la redundancia, la estimulación ovárica para obtener el mejor número de ovocitos que nos sirva también para poder aprovechar múltiples transferencias de esos embriones obtenidos de los ovocitos. Ahora, cuando analizamos la literatura, tenemos que ser cautelosos en qué está reportando la literatura, ¿sí? Está reportando tasas acumuladas, ya sea de recién nacido vivo o de embarazo, por ciclo, o lo está haciendo por periodo, ¿sí? La realidad es que la mayoría de estudios lo hacen por periodo. Muy pocas veces se hace y lo reportan de esa manera por ciclo, ¿sí? Si una paciente se estimuló una sola vez, ¿cuántos ovocitos se obtuvo? De esos, ¿cuántos embriones? Y de allí, ¿cuántas transferencias podemos hacer con un solo ciclo de estimulación? ¿Sí? Y de allí surge también otro concepto de, bueno, hablamos de las dosis, qué tan posible podemos también optimizar o individualizar las dosis. Pues bien, recientemente salieron un par de estudios, el estudio Optimist, ¿sí? Un par de estudios Optimist publicados hace poco tiempo, en donde nos manejan dos grandes grupos de pacientes. Las pacientes que predictivamente eran poco respondedoras y las pacientes que eran predictivamente hiperrespondedoras. Y aquí, bueno, la pregunta era saber si podíamos reducir o ajustar la dosis o utilizar un esquema de dosis más bajo que el convencional para cada uno de estos grupos de pacientes. Entonces, para las predictivamente poco respondedoras, en vez de usar 225 a 400 unidades internacionales, pues bueno, bajaron la dosis a 150 unidades por día. Y en las pacientes hiperrespondedoras, en vez de usar 150 unidades, bajaron la dosis a 100 unidades e hicieron el comparativo de los resultados clínicos, ¿sí? Sin embargo, este estudio lo que hizo fue analizar la tasa acumulada de embarazo y de recién nacido vivo después de 18 meses de aleatorización. Aquí está el primer punto. No se hizo por ciclo, sino por periodo. Y bueno, los resultados, se supone que los resultados finales de este estudio mencionaban que no había diferencias entre haber ajustado la dosis hacia la baja que usar una dosis convencional. Sin embargo, cuando vemos más a detalle lo que nos dice específicamente en las hiperrespondedoras, cuando hacemos el ajuste a 100 unidades internacionales en vez de 150 unidades, como ven aquí, lo que se obtuvo fue un porcentaje mayor de cancelación de ciclos por crecimiento insuficiente de los folículos, un mayor porcentaje de poco respuesta en estas pacientes que predictivamente eran hiperrespondedoras y un menor número de ovocitos cuando los comparamos con las pacientes a las que se les dieron 150 unidades internacionales. Entonces, en este caso, a pesar de que los resultados finales, hablando de tasa de recién nacido vivo, en el periodo reportaban que eran los mismos, no se hizo el análisis por ciclo como aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué deberíamos maximizar el número de ovocitos recuperados por ciclo? Primero, para mejorar nuestras tasas acumuladas, tanto de embarazo como de recién nacido vivo, por ciclo. Insisto, esto no por periodo. Y, en segundo punto, para evitar el abandono o el incremento de la tasa de abandono de las pacientes a su tratamiento de reproducción asistida. Y bueno, solamente una advertencia en este caso, no considerar para ello estudios que evalúan tasas de éxito reproductivo por periodo, ¿sí? Se debe de hacer por ciclo. Y bien, recientemente, el año pasado, también un grupo de expertos en Europa se sentaron para hacer un consenso Delphi y así establecer cuáles eran las mejores formas de manejar a las pacientes para poder obtener un recién nacido vivo. ¿Qué cambios debería de hacerse para poder
asegurarse de que vamos a obtener un recién nacido vivo de manera exitosa. Y primero que nada, seleccionar el protocolo, decían. Entonces, aquí creo que no hay mucha discusión o mucha controversia en este sentido. Los resultados que ellos mencionan es que los protocolos con antagonistas son, por un lado, más efectivos, más seguros, y por otro lado, también reducen el consumo de FSH o la necesidad de mayores dosis de FSH comparado con otros esquemas, ¿sí? Y por otro lado, si estamos hablando de pacientes que tienen la posibilidad de hiperestimularse, como en este caso son las pacientes de buen pronóstico y específicamente las hiperrespondedoras, pues bueno, el protocolo con antagonistas da la flexibilidad de poder, por ejemplo, disparar con agonista en caso necesario y congelar todo también si es necesario y hacer transferencias subsecuentes y poder hacer el cálculo de la tasa acumulada de embarazo por ciclo. Ahora, la siguiente pregunta, güey. Ahora, ¿qué gonadotropina debería de utilizarse para poder conseguir estos resultados tan exitosos? Pues bueno, primero que nada, la gonadotropina a elección debería de ser evaluada de acuerdo a las tasas de éxito que le corresponden. Obviamente, la estimulación ovárica o el objetivo de la estimulación ovárica es producir un buen número de ovocitos, que estos sean maduros, pero los resultados o el impacto indirecto que estos tienen, pues sería tener más embriones y mejorar las tasas tanto de embarazo como la tasa acumulada de recién nacido vivo. Entonces, aquí, pues bueno, lo que nos dicen es que tenemos que hacer una revisión exhaustiva de lo que nos reporta la literatura y tenemos que irnos un poco más atrás a hacer un comparativo entre las características de las gonadotropinas existentes. Y aquí, para este tipo de pacientes, vamos a hablar que solamente comparamos FSH recombinante versus gonadotropinas urinarias. Y la primera diferencia estaría en el llenado de las dos opciones. Mientras que las urinarias están llenadas por bioensayo, las recombinantes están llenadas por masa. Y esto le confiere a las hormonas recombinantes una diferencia en la cantidad de gonadotropina que realmente se está administrando muy baja, como ustedes pueden ver, más o menos del 2%. ¿Sí? Mientras que por el tipo de llenado con las urinarias, la diferencia es mucho mayor, no es tan exacta. La diferencia puede ser de más o menos 20-25%, lo cual representa una diferencia importante y no sabemos exactamente cuánto estamos utilizando. Y si hablamos de las diferencias en unidades internacionales que se requieren para obtener un recién nacido vivo, este estudio publicado por Sandro Esteves en 2019 demuestra que cuando comparamos FSH recombinante contra la HMG altamente purificada y la HMG sola, se requieren en los casos de HMG y altamente purificada hasta el 52% más unidades de FSH que cuando lo comparamos con FSH recombinante para obtener un recién nacido vivo. Y si nos vamos a estudios un poquito más atrás, estos estudios, por ejemplo, el estudio MERT, publicado en 2006, ya dejaba ver esto, ¿sí? Que la dosis total de gonadotropinas utilizando FSH recombinante es más baja, se requieren menos dosis diarias, se recuperan más ovocitos y tenemos más embriones, ¿sí? Lo mismo reporta el estudio Megaset del 2012, en donde se compararon un tipo de FSH recombinante y HMG, en los cuales también la dosis de medicamento fue más baja con la FSH recombinante, se recuperaron más ovocitos y se tenían más embriones. ¿Sí? Entonces, en resumen, podemos decir que en las urinarias se requerían una ámpula más, se recuperaban 1.6 ovocitos menos y se obtenían al menos 3 blastos menos. Y así podemos entrar a una revisión a profundidad de lo que nos dice la literatura. Y en resumen, podríamos decir que los estudios nos reportan diferencias desde 1.5 hasta 3.1 ovocitos más con FSH recombinante comparadas con las opciones urinarias. Ahora, ¿qué tanto nos impacta tener un ovocito más? ¿Sí? Al tener un ovocito más, lo que nos dice este trabajo de Sesun-Kara, publicado en el 2011, es que, bueno, dependiendo del grupo de edad de la mujer, obviamente el impacto de tener un ovocito más va a ser distinto. Sin embargo, tener un ovocito más nos puede ayudar a incrementar la tasa de recién nacido vivo hasta en un 50% en ciertos grupos de pacientes, lo cual es definitivamente muy importante. Y si hablamos de maximización de los resultados, creo que esto importa muchísimo. Otro
de los conceptos importantes a tomar en cuenta cuando seleccionamos a la gonadotropina son los costos, ¿sí? Tradicionalmente, al momento de comparar los costos, pues bueno, de lo que se trata es de comparar el costo de un vial contra el costo de otro. Y no se trata de eso, sino los estudios lo que hacen, al menos los estudios farmacoeconómicos, lo que sostienen y lo que nos sugieren es hacer el comparador a través del resultado que esta estimulación nos da. Entonces, aquí lo que se evalúa es cuál es el costo del tratamiento y de la gonadotropina utilizada de acuerdo a la tasa de recién nacido vivo. Y como vemos en este estudio publicado en 2016 en Europa, nos reporta que cuando utilizamos FSH recombinante contra las urinarias, podemos tener un costo hasta 12.5% menor que cuando utilizamos HMG. Ahora, hay otros estudios que se están publicando recientemente, como este estudio publicado por el grupo Megaset, denominado Megaset, ¿sí? Publicado justamente este año. El primer autor es Witz. Y bueno, aquí lo que hacen es evaluar un grupo de pacientes, las denominadas altas respondedoras o high responders, y se hizo un comparador entre HMG contra FSH recombinante. Ahora, las características iniciales de estos pacientes, pues bueno, fueron, primero que eran pacientes que tenían niveles de antimulleriana de 5 o más, conteos de folículos centrales bastante elevados, como ahora vamos a ver en la siguiente tabla. Las dosis de inicio que se les dieron a ambos brazos de estudio fueron 150 unidades internacionales en ambos casos. Recordemos que la HMG contiene HCG, por lo tanto no son solo 150, sino además 150 de HCG. Y a partir del día 6, la dosis pudo ser ajustada con cambios de 75 unidades. Se dice en el estudio que se realizó PGTA en todos los embriones, sin embargo, los resultados no están disponibles y no demuestran si efectivamente se hizo la transferencia de o los resultados de estas transferencias posteriores. El estudio fue randomizado, aleatorizado en 6 meses, por lo tanto, nuevamente el error aquí está en haber hecho la comparación no por ciclo, sino por periodo, lo cual es bastante importante de mencionar. Entonces, lo que les mencionaba, los resultados de éxito acumulados, en este caso se evalúan por periodo, no por ciclo. Y entonces, aquí podemos ver las dosis de gonadotropinas utilizadas en el grupo de HMG, como ustedes ven, 2.114 versus 1.498, hay una diferencia bastante importante en las dosis, ¿sí? Los días de estimulación también, casi dos días de diferencia de estimulación. Por lo tanto, lo que se puede concluir de lo que ellos reportan aquí es que con la FSH recombinante se requiere una menor dosis de gonadotropinas y requieres menos días de estimulación. ¿Sí? Si nos vamos al número de ovocitos recuperados, como ustedes pueden ver, el número de ovocitos totales recuperados por sujeto fueron 15 en el grupo de HMG contra 22 en el grupo de FSH recombinante. 7 ovocitos más. Ya vimos lo que hace o cuál es la diferencia de obtener al menos un ovocito más, de acuerdo al estudio que nos dice Sunkara. ¿Sí? Entonces podemos decir que con FSH recombinante, en este caso, con lo que reporta este estudio, obtenemos más ovocitos. Y como vemos aquí también, tenemos más blastos, ¿sí? Casi 3 blastos más. Sí, es casi 3 blastos más en el grupo de FSH recombinante, lo cual, efectivamente, si estuviéramos analizando una tasa de éxito, sea embarazo o sea recién nacido vivo por ciclo, debería de haber sido significativamente distinto. Sin embargo, bueno, cuando ellos reportan las tasas de éxito, en este caso, la tasa de embarazo en curso y la tasa de recién nacido vivo por transferencia, pues bueno, no reportan diferencias significativas y no hay diferencias significativas en general en este parámetro. ¿Sí? Ahora, haciendo referencia a un estudio que publicó el doctor Mathieu Roque justo este año, es un metaanálisis en donde demuestran que en pacientes al menos hiperrespondedoras, las tasas de éxito, hablando de recién nacidos vivos, cuando se utiliza FSH recombinante son pues más altas y que cuando se está evaluando la tasa acumulada de embarazo o la tasa acumulada de recién nacido vivo por ciclo,
ya podemos ver una diferencia a favor de un esquema u otro. ¿Sí? En este caso, las pacientes hiperrespondedoras nos dice que al momento también de hacer freeze-all, en todos los casos, mejorar hasta un 16% sus resultados clínicos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice nuevamente el estudio Omega? Pues, al final de cuentas, la tasa acumulada, la que ellos reportan, pues no se ven diferencias significativas, ligeramente más alta con la FSH recombinante. Sin embargo, lo hicieron en un periodo de 6 meses de tratamientos. Entonces nos surgen algunas preguntas. ¿Todos los embriones fueron realmente transferidos? ¿Sí? ¿Y cuántos embriones fueron considerados para hacer análisis genético de estos que se transfirieron? Sin embargo, no se reportan estos resultados, por lo tanto, al parecer, estas conclusiones pueden ser un poco confusas. Entonces, aquí lo que podemos decir es que al menos con lo que ellos reportan, con FSH recombinante, se obtienen las mismas tasas acumuladas de recién nacido vivo por periodo, no por ciclo, sino un periodo de 6 meses, con menos dosis de gonadotropina y menos tiempo de estimulación. Insisto, habría que ver cómo nos va cuando hacemos el comparador por ciclo y no por periodo. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio reales deberían ser que con FSH recombinante obtenemos más ovocitos, tenemos más ovocitos maduros, tenemos más blastos disponibles, usamos menos dosis de FSH y también requerimos un ajuste menor de dosis. Y bien, ya para terminar, quiero dejar estos mensajes que están basados en lo que acabamos de ver. Primero, tenemos que ser muy efectivos en cómo manejamos cada ciclo. El objetivo precisamente de hacer un ciclo exitoso es maximizar esta eficiencia obteniendo el mejor o el mayor número de ovocitos posible, de mejor calidad, y hacer este concepto de one and done approach, en donde vamos a evaluar la tasa acumulada, ya sea de embarazo, de recién nacido vivo, por ciclo y no por periodo, como les mencionaba. Es importante, y esto es algo que siempre se menciona, hacer una correcta segmentación o individualización de las pacientes. Esto hablando de dosis, hablando del protocolo, esquemas, etc. ¿Sí? Esto nos ayudará a no dejar algunos folículos atrás para definir el tratamiento preciso. Las tasas acumuladas de recién nacido vivo por ciclo son las más informativas, no por periodo, porque se ha visto con algunos estudios que aquí no los demuestro, que cuando se hace el análisis del periodo, muchas veces lo que se observa es que sí, al final se observan tasas de éxito muy similares, se compensa el éxito obtenido porque estamos hablando de un periodo amplio donde quizás podemos hacer múltiples estimulaciones o volver a estimular, tener otra vez embriones, hacer otras transferencias. Y en muchos casos se requiere hasta el 30 o 40% más de nuevas estimulaciones para poder compensar estos valores que bien podemos observarlos por ciclo. ¿Sí? En este caso, lo que nos muestra la evidencia es que con FSH recombinante podemos obtener un menor costo por recién nacido vivo y al final, con la FSH recombinante, obtenemos más ovocitos, más embriones, con menos consumo de unidades internacionales o menos dosis que las opciones urinarias. Con esto termino mi presentación. Les agradezco la atención y estoy abierto a preguntas. Bueno, pues disfrutamos mucho este tema extenso. Creo que se abarcaron los principales puntos. Muy didáctica y unas referencias muy buenas, bibliográficas. Nada más del tiempo que tenemos, pues despedimos al doctor Francisco Valdés. Le agradecemos nuevamente y vamos a invitar, por ahí había 1, 2, 3 preguntitas. Vamos a hacerles la invitación, la formal invitación de que hagan sus preguntas a través del chat y nos dejen un correo. Prometemos que vamos a responder cada una de las preguntas. Esto es por la cuestión de tiempos, ¿no? Entonces,